En estas semanas hemos hablado mucho sobre el tema llamados. Es interesante que no solamente en las prédicas, sino también el Señor mismo le ha hablado a unos cuantos acerca del tema de su llamado y de qué hacer con lo que Él nos ha dicho. ¿Se acuerdan? Muchos me han dicho que fue tremendo el culto donde conté mi testimonio, cómo fue mi vida y cómo fue que yo llegué a Latinoamérica. Yo la verdad me sentí raro de contarlo otra vez, porque lo he contado varias veces, pero si les ha servido, bienvenido sea. Y la semana antepasada hablamos de llamados y apartados, y de justo ahí conté mi testimonio. Pero vamos a recapitular un poquito. Para Dios el llamado es algo súper especial. Mira al que tienes al lado, dile súper especial. Es algo santo. Y la manera esto no tienes que repetir. Y la manera como tú lo tratas habla de tu relación con el Señor. ¿Cómo? La manera, no tienes que repetirlo. La manera que tú lo tratas habla cómo es tu relación con el Señor. Si tú lo tratas lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo, si Dios te ha dado un talento, un don o algo y te ha dicho que quiere que tú lo utilizas, la manera que tú lo usas o tú lo tratas muestra cómo es tu relación con el Señor. Porque si tú lo tratas como una cosa pasajera y hoy no tengo ganas y bueno, que Dios me habló y ya está, así es tu relación con el Señor también. Porque para Él tu llamado es algo santo, algo súper especial. Es parecido a lo que muchas veces hemos hablado sobre nuestra relación con el pueblo judío. Para Dios, el pueblo judío es súper especial. Es la niña de sus ojos hasta el día de hoy. Y nuestro trato con ellos marca una diferencia en cuanto a la relación que tenemos con Él. Por eso es tan importante que aunque no seas alemán, todo el antisemitismo, todo lo que pueda haber en celos, envidia, en todo eso, tiene que salir de tu corazón para que tú puedas estar en una relación más estrecha con el Señor, porque tu relación con el pueblo judío define también tu relación con Dios. Es como decirlo de otra manera, si tú no amas lo que Él ama, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si tú no estás a la defensa de aquellos que Él defiende, ¿a qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Para qué estamos? Y el texto que vimos la semana pasada, en las semanas, es muy largo, pero he sacado unas partes que es de 2 Pedro, del primer capítulo, versículo 4 y después el versículo 10 en adelante. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, llegan a tener parte en la naturaleza divina. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Escuchen bien, si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas para su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas esas cosas para vivir como Dios manda. Otra vez, la única manera que tú tienes de vivir como Dios quiere y la única manera que tú tienes de vivir sin caerte a cada rato es que tú estés prendido a lo que Dios te ha llamado de hacer. Que tú estés prendido a lo que Dios te ha llamado de hacer. Y puedes tener 9 años, y puedes tener 10, y puedes tener 70. A Dios la edad no juega un papel ahí. Porque Él te dio un encargo, te dio un llamado, te dio algo a la mano
Y donde tú comienzas a moverte en eso, es tu seguro para no caerte y para vivir de una manera que como Dios manda. Hoy quiero que veamos juntos en la historia de David, bajo ese contexto de ser llamado. Y en realidad todo comienza súper simple. Empieza con que Dios no está conforme o Dios rechaza a Saúl por su rebeldía y manda al profeta Samuel para que unge al próximo rey. Todos conocemos la historia. Llega a la casa de Isaí y aparece y le dice: llámame a todos tus hijos, porque uno de esos yo lo tengo que ungir. O no sabemos si le dice para qué, te llama a todos tus hijos. Entonces llega Eliab, que es el mayor. Y Samuel dice que Samuel pensó: seguro esto es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por la apariencia ni por la estatura. Hazte está feliz. Porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Verdad, Aaron? El Señor mira el corazón. No mira lo de afuera, mira lo que hay adentro. Acuérdense que de Jesús dice que nosotros cuando lo vemos en las películas, cuando lo vemos en las pinturas que se ha hecho, siempre es súper guapo. Pero dice la Biblia que fue lo más rechazado, lo más aborrecible, lo más feo, no él como persona, pero cuando estaba colgado ahí en la cruz no quedó nada de esa hermosura que intentan los pintores todavía de pintar. Hasta en la película La Pasión, que es bastante brutal, sigue siendo más o menos guapo el hombre. Pero la realidad es que quedó como lo más feo, porque Dios quería demostrar que el pecado que Él se cargó nos hace así de feo. Pero dice que entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Yo me lo imagino como una cosa esa de belleza, que Samuel estaba sentado ahí porque había viajado lejos y pasan los hijos y pasan de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, así caminando, mostrando sus eso. Y Samuel le dice: este no es el que el Señor ha elegido. Entonces Isaí llama a Simea, pero Samuel le dijo: tampoco es este quien el Señor ha elegido. Y de esa manera Isaí le presentó a sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido ninguno de ellos. Entonces Samuel dice: algo está mal acá, porque si estos son todos tus hijos y ninguno ha sido elegido, ¿qué estoy haciendo yo acá? Entonces dice: bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Una pregunta inteligente. Dice: ¿estos son todos tus hijos? No es cierto. Queda todavía el muchacho, el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Y Samuel le dice: mándalo a llamar inmediatamente. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Uy, eso es una amenaza, ¿verdad? Para algunos, cuando no hay comida a la hora en la mesa, hay que esperar hasta que llegue. Entonces Isaí manda a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. ¡Wow! Así está haciendo así, ¿ve? Tú sabes que el amor hace ciego, ¿no? Y el Señor le dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y luego Samuel regresó a Ramá. Conocemos toda la historia. David era el último.
Hasta su papá se olvidó de él. Pero Dios ya lo había elegido. Dios ya había visto a ese muchacho y lo había elegido. Lo que me gusta es que la Biblia es muy seca. Porque imagínate, viene a tu casa, viene al trafo, el profeta, el hombre que habla de parte de Dios. Eso no era como hoy, que el Espíritu Santo le habla a todo el mundo, sino eran algunas personas específicas. Y eso era Samuel. Y Samuel llega al trafo. Dice que pasen todos los muchachos y todas las chicas. Y le agarra uno y le mete el aceite encima, el aceite de oliva. Mamita, queda feo esto después, pero ese es otro tema. Pero no dice ahí que hacen una gran fiesta. No hacen una gran historia alrededor de eso. Dice, y Samuel se regresó a Ramá. No se sabe nada de lo que hizo Isaí, no se sabe nada de lo que hicieron los hermanos. La primera enseñanza que tenemos que darnos cuenta es que para David no cambió nada en el primer momento. Siguió siendo el muchacho. Yo creo que con el todavía todo mojado, todo pegajoso con el aceite, se iba a volver a cuidar a las ovejas y a las cabras. La primera enseñanza, cuando Dios te llama, cuando Dios quiere hacer algo contigo, al principio, lo único que tienes es que Él te dijo que va a hacer algo. Alrededor no pasa nada. Se queda todo igual. Pero, escuchen bien, dice que el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Algo sí pasó, pero no fue visible para afuera, sino fue una cuestión entre Dios y David. Pero a pesar de esa manera, no haber pasado nada, algo se pone en movimiento que va mucho más allá de lo de que David o su papá hubieran podido hacer. Fíjate, poco tiempo después, la Biblia dice que, lo pueden leer si quieren en 1 Samuel 16, 14 en adelante, o 14 en adelante. Al copiar se me fue el 1 de 14. 14 en adelante. Dice, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Y algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dice Saúl. Busquemos a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Raro, ¿no? Raro. Hasta ahora lo único que sabíamos de David era que sabía cuidar ovejas y cabras y que era guapo. Es lo único que sabemos. Pero cuando Dios mete mano en tu vida porque te quiere usar, porque quiere hacer algo contigo, algo sucede contigo que tú no puedes manejar, porque eso está lejos. Los que están hablando ahí, eso está lejos de donde es de David y donde está Isaí. A veces queremos empujar las cosas para que suceda más rápido, pero David seguía cuidando sus ovejas y sus cabras. Pero interesante, hay uno que lo conoce no como el cuidador de ovejas y cabras, sino como arpista y como guerrero y como un guerrero valiente. Y justo ese que lo conoce así está en la corte de Saúl. ¿Te das cuenta? Como las cosas empiezan a encaminarse. A veces toca esperar. A veces toca que otros te hagan la fama y no tú te hagas la fama. Dios me habló a mí, yo ahora soy el profeta. Yo ahora soy el gran evangelista.
A veces toca esperar y seguir haciendo lo que vienes haciendo hasta ahora, mientras Dios está empezando a mover las cosas y poner las piezas en su sitio. Porque ¿qué sigue? Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaías para decirle: envíame a tu hijo David el pastor. Parece que Saúl no sabía. Y afuera de la familia de Isaí nadie sabía que Samuel lo había ungido para ser rey. Entonces Saúl lo manda a llamar, el rey lo manda a llamar. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Y Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite David que David quede a mi servicio, porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. ¿Cuántas arpistas habría en ese momento en Israel? ¿Tú crees que uno solo? ¿Tú crees que uno solo? Yo creo que un montón. Incluso yo creo que en la corte había arpistas, porque era el instrumento que se usaba. Era el instrumento normal que la gente usaba. Y justo le tocó a David. No es normal que un simple pastor está siendo llamado al palacio real para tocar ante el rey. Hoy tienes que ganar, al menos Perú tiene el talento o la voz, Perú, para que te dejen tocar en el palacio ante Pedro Castillo. Hay algunos que ni quieren ir, pero ese es otro tema. ¿Sabes? Cuando Dios te llama, se empiezan a abrir caminos. Y donde hay muchos, tú empiezas a ser alguien especial. Mira al que tienes al lado, dile: comienzas a ser alguien especial. Segunda enseñanza. La segunda enseñanza es: no empujes, pero deja que la unción y el llamado que Dios te dio se comienzan a abrir camino. Otra vez, primera enseñanza, el comienzo es muy simple y aparentemente no pasa nada. Segunda enseñanza, no empujes, pero deja que la unción y el llamado se comienzan a abrir camino. La cosa sigue muy interesante y es bien interesante cómo David entra a lo que Dios le llamó a hacer. En 1 Samuel 17, versículo 26, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa para matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás diciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, dice David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia los otros y le preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. Acá vemos tres cosas importantes. Parece que nadie habló de lo que sucedió con el muchacho cuando llegó Samuel. Y cuando lo ungió,
hasta que ni los hermanos se acordaron. Porque Eliab, el mayor, lo confronta, dice, yo sé que tú eres orgulloso, tú eres cualquiera. Y le dice esos pocos ovejas, si ya no estaba cuidando ovejas. Ya hace tiempo estaba en el palacio, ya hace tiempo estaba tocando el arpa con Saúl. No era que no pasaba nada. Y nada en el texto de lo que hemos leído hasta ahora nos da una idea que David era orgulloso o engañoso. Pero el hermano salta por envidia y salta por celos. La tercera enseñanza: tu llamado no le va a gustar a todo el mundo. Y habrá gente envidiosa que querrá olvidarse y hacer que tú te olvides. Otra vez, tu llamado no le va a gustar a todo el mundo. Y habrá gente envidiosa que querrá olvidarse y hacer que tú también te olvides de lo que Dios te dijo. Dios lo llevó a la corte no solamente para que tocara el arpa. Fíjate que Saúl lo manda a llamar, o sea, ya sabía de quién se estaba hablando cuando hacía esas preguntas raras. Lo mandó a llamar en medio de todo el ejército, ¿se acuerdan? Que escuchó que David estaba preguntando cuál es la recompensa. No tengo dudas que unos cuantos estaban hablando del tema. Ya el premio era tener a la hija del rey como esposa. Eso era chévere, parece. Porque te dejaba en una posición inmejorable. El yerno del rey, eso ya, tus hijos iban a ser rey. Eso estaba claro a partir de ahí. O sea, David no solamente llegó para tocar el arpa ahí. Dios ya tenía pensado lo que iba a seguir sucediendo y quería que Saúl conociera a David y supiera de David. ¿Se dan cuenta? La cuarta enseñanza: Dios no hace cosas por accidente, sino siempre hay un plan detrás del asunto. Siempre hay un plan detrás del asunto. Quiero que escuchen otra vez lo que dice David, porque eso es muy importante también. ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Con eso empieza. Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano que se permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Aparentemente es el único de todos los que están ahí que no solo piensa en lo terrenal. Porque dice, se está burlando del ejército de Israel y después aclara que es el ejército de Israel, no es solo un ejército cualquiera, sino es el ejército que representa a Dios, y el que se burla de ellos se burla de Dios. Quinta enseñanza. ¿Están conmigo todavía? Aprende a ver no solamente lo visible, sino lo sobrenatural también. Porque lo sobrenatural define lo natural. Otra vez. Aprende a ver no solamente lo natural, lo visible, sino lo sobrenatural también. Porque lo sobrenatural es que define lo natural. ¿Te acordás que, como dice en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Dónde se hace primero en esa frase? Primero en el cielo. Primero en el cielo, Cristian. ¿Te das cuenta? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea, primero se hace en el cielo. Por eso es importante que tú no solamente ves, ay, yo no voy a poder nunca. Esta semana me enojé
con alguien que me dijo, nunca voy a llegar a tener buena nota en eso. Y yo dije, no puedes hablar así. No tienes que mirar lo natural. A lo mejor naturalmente no se puede. Pero tienes que aprender como David de ver lo sobrenatural. ¿Sabes? Si el ejército de Israel no hubiera sido el ejército de Dios, yo creo que David no vence a Goliat. Porque el que vence a Goliat en realidad no es David. El que vence a Goliat es el Señor mismo, agarrando esa piedra y meterla con una fuerza tan grande que le rompe todo el cráneo. Puedes intentar de romper esto, es muy difícil. Y con una piedra tiene que entrar en un lugar exactico para, creo que le pegó acá encima de la nariz, por ahí, por un lado, ahí se termina de inmediato el asunto. Pero tenemos que aprender a ver lo sobrenatural. ¿Y cómo se ve lo sobrenatural? Con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe. Sabiendo que no solamente estoy luchando con algo aquí, con algo que se me resiste, sino voy y veo lo que hay detrás. 1 Samuel 17:48 dice, y cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente, y la piedra se le incrustó allí, y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. David se enfrenta al gigante, a Goliat, no porque es tremendo guerrero. Se enfrenta a Goliat porque entiende que se trata de tener que defender los planes y la elección de Dios. Arriesga su vida ante semejante amenaza porque entiende que es su oportunidad de comenzar a ejercer el poder sobrenatural que Dios le ha transferido, a ungirlo y llamarlo. Es su primera experiencia. No, a lo mejor la primera es la del arpa, pero es su primera experiencia tremenda que la unción que Dios le ha dado sirve para abrir camino, para sacar a gigantes del camino. La sexta enseñanza es que el llamado te viste con algo que no es natural. El llamado te viste con un componente sobrenatural que puede vencer a cualquier enemigo. ¿Qué quiero decir con eso? A lo mejor tú eres responsable de un piso en el Trafo, o tú eres mamá de hijos y Dios te dio esos hijos, o Dios te dio esa responsabilidad. Tú tienes que saber que en ti hay un poder sobrenatural, pero tú tienes que desatarlo, tú tienes que usarlo, tú tienes que descubrirlo y usarlo y meterle leña a eso, porque de forma natural no va a pasar nada. De forma natural no va a suceder nada. Tiene que ser una cuestión sobrenatural. Andreas, déjale poner la bicicleta acá adentro, si no falta, después falta. El hermano Luis, que llega siempre tarde, pero llega. A lavarse las manos, Luis, y ponerse la mascarilla bien. Ok, volvemos a nuestra historia. Es un lío hoy en la puerta. Pero bueno, sexta enseñanza, Dios te ha vestido con algo sobrenatural y te toca descubrirlo, te toca usarlo. No va a funcionar ser mamá o ser papá bien, o ser responsable de un piso, o tocar música, o ser en la alabanza, o lo que sea, ser doctora.
ser administrador de empresas, ser gerente o subgerente, no sé qué cosa, administrador principal y único y unilateral y coronado y todo. Eso no va a alcanzar. Lo que se necesita es que lo que Dios te dio, tú comienzas a mover la parte sobrenatural que ha puesto en ti. Como lo ha puesto en David, por eso lo ungió. Antes era un pastor, un buen arpista y un guerrero, pero nada más. Pero con el llamado, aquí él se está dando cuenta que hay en él algo que es más fuerte que lo natural. Pero ahora viene la parte fuerte de nuestro amigo David, porque ahora Saúl lo quiere matar. Saúl lo persigue, ya 2 veces le tira la lanza y las 2 veces se pudo escapar justito. Y se tiene que huir. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios se lo hace tan complicado? Si ya lo ungió como rey, que muera Saúl y que asume David, ¿para qué vaina? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que David tiene que huir por su vida y esconderse? Pero mirándolo por completo, uno se da cuenta que esa historia es necesaria para que David pueda hacer algunas cosas. ¿Se acuerdan de la historia mía? ¿Por qué el pastor tenía que ir a Argentina y servirle a ese pastor malo? Ahora apareció de vuelta en la televisión. Una sobrina de él está de novio con un viejo. Porque él es tan famoso. ¿Sabes por qué? Primero, David logró formar un ejército en el cual podía confiar y formaba parte de su gobierno después. ¿Se acuerdan de los 300 valientes de David? Sabemos que fue la familia, que es lo peor. Y después fueron los ladrones, los perseguidos, los que estaban por caer preso, que se fueron con él. Y de esos Dios y David juntos forman los valientes de David. David necesitaba tener gente a su alrededor que podía formar para que después le ayudasen a gobernar. Y que tenía que saber que su lealtad era para con él y no con Saúl. ¿Qué hubiera pasado si Saúl se muere y él asume? La gente en la corte, todos estaban leales a Saúl. Y se levanta rápido chisme y todas esas cosas en medio de ellos. Y él todavía casado con la hija de Saúl y después peleado con ella. La hija empieza a tramar ahí atrás con este y con el otro, como sucede en la serie, ¿se acuerdan? Cuando asume el que nos debería, se arma todo un lío. Dios le hace pasar a David esa situación porque necesitaba que David tenga forma de formar gente. ¿Sabes? Por eso me gusta tanto lo del sistema de los transformadores, porque tenemos posibilidad de formar nuestra gente. Tenemos posibilidad de formar a nuestra gente para que entiendan cómo somos, cómo vivimos y cómo Dios está trabajando con nosotros. Cuando tú después ves la historia de algunos que están nombrados en la palabra, actúan muy parecido a David, porque aprendieron de David, aprendieron de él. Segundo, David aprendió a fortalecerse en el Señor. Hay un texto donde lo dice exactamente así. Cuando regresan después de haber peleado en una ciudad, regresan a la ciudad que los enemigos de Israel le habían dado para gobernar, y otros enemigos habían venido, se habían llevado todo. Y la gente quiere matar a David porque me llevaron a mis hijos, se llevaron a mi mujer, se llevaron todas mis pertenencias. Y dice que David se encerró y se fortaleció en el Señor.
Él aprendió cómo es vivir con Dios y estar cerca de Él para tener la fuerza para seguir adelante. La tercera cosa, ¿por qué David tuvo que pasar por ahí? Es porque de esa manera él conocía a sus enemigos de manera directa. Había vivido en medio de ellos. Muchos de los pueblos que después pelearon contra David, él había estado antes con ellos, conocía sus costumbres, conocía cómo vivían, cómo pensaban, de qué forma hacían las cosas. Y cuarto, antes de tener que gobernar Israel, Dios le hace gobernar una ciudad. Si ustedes leen la historia de David, él se transforma en el gobernador de una ciudad que se llama Siclac. Y ahí él aprende qué significa gobernar toda una ciudad antes de tener que gobernar todo un pueblo. La séptima enseñanza es: el llamado es solo el comienzo y la base. A partir de ahí hay que ir creciendo, aprendiendo y tomar decisiones. Fíjate, en 1 Samuel 24, y con eso termino. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. O sea, fue a hacer el número 1 y el número 2. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de la cueva, de esa misma cueva. Saúl estaba persiguiendo a David, lo quería matar, lo juró. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Hasta le mencionan a Dios. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. El Señor sabe que no debería haberle hecho esto a mi señor rey, dijo a sus hombres. Que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi señor el rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Estaba todo servido, estaba todo listo para sacarse el peor enemigo de encima. Lo tenía ahí con los pantalones bajas, todo listo para asumir como rey. Pero David no hace el paso. A lo mejor algunos se preguntan, porque si hubiera sido justo, hubiera sido lo más normal. Pero David entendió que él no iba a llegar a ser rey de manera humana. Él iba a llegar a ser rey de la manera que Dios lo tenía determinado. ¿Sabes? No te apures. Dios tiene su manera de hacer las cosas. Se decidió y sé decidido y hace los pasos que debes hacer, pero no te apures, porque Dios siempre llega en el momento justo. Y es muy largo el texto, por eso no lo leo ahora. Pero David, después de haberle cortado la tela, dentro de la cueva, o sea, Saúl sale y desde lejos le gritas, David le cuenta lo que le ha hecho. Y le dijo: yo no te he matado, aunque podía. Y miren lo que le dice Saúl. Llorando le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por tu bondad que hoy me has mostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno.
Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con juramento. Y después volvió a su casa. Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Y después muere Samuel. No Saúl, Samuel. David aprendió las 8 enseñanzas. Y el resultado es que él no tiene que hacerse justicia por su propia vía, sino en el momento justo. Una vez Saúl muerto, está claro quién va a asumir. Ha aprendido cómo es gobernar. Tiene su gente para gobernar. Tiene su gente para liderar. Primera enseñanza del comienzo es muy simple y aparentemente no pasa nada importante. Segunda enseñanza, no empujes, pero deja que la unción y el llamado comienzan a abrir camino. Tercera enseñanza, tu llamado no le va a gustar a todo el mundo y habrá gente envidiosa que querrá olvidarse y hacer que tú también olvides. Cuarta enseñanza, Dios no hace cosas por accidente. Siempre hay un plan detrás del asunto. Quinta enseñanza, aprende a ver no solamente lo visible, sino lo sobrenatural también. Porque lo sobrenatural es lo que define lo natural. Sexta enseñanza, el llamado te viste con algo que no es natural, te viste con una componente sobrenatural que puede vencer a cualquier enemigo. Séptima enseñanza, el llamado es solo el comienzo y la base. A partir de ahí hay que ir creciendo, aprendiendo y decidiendo. Y octava enseñanza, no te apures. Dios tiene su manera de hacer las cosas. Se decidió y hace los pasos, David, que debe hacer. Pero no te apures. Dios llega en el momento justo. En el lugar donde estás, ¿por qué no te pones de pie? Así oramos. Aleluya. Aleluya, Jesús. Yo creo que cada uno tiene más o menos claro lo que Dios le quiso decir, ¿verdad? Mira, en toda esa historia, en ningún momento se cuestiona que David va a ser rey. En ningún momento. Porque Dios lo decidió así. Dios lo llamó para hacerlo. Pero sí tuvo que pasar por algunas enseñanzas, tuvo que aprender algunas cosas. No me fijé cuántos años estamos hablando, pero son algunos años. No es de un mes para el otro. Pero al final, David llega a ser el rey que todos quisieran ser, porque aprendió sus 8 enseñanzas. Todo comienza contigo reconociendo, yo sé que Dios me llamó. Y de comenzar a descubrir qué significa. Y algunas cosas tú lo ves recién después. ¿Qué sé yo? ¿Quién hubiera pensado hace 2 años que estamos a cada rato en la tele, o mejor dicho, en el internet hoy? Pero ¿sabes lo que más hicimos Fabiana y yo en la iglesia esa grande? Televisión. Radio, televisión. Armar programas. ¿Quién hubiera pensado eso? Pasaron 25 años. Pero igual, no te apures. Tampoco no te escondas. Fíjate lo que hay de sobrenatural en lo que Dios te ha dado. Úsalo. No mires solo lo que se ve. Comienza a ver más allá.
Comienza a ver más allá con tus hijos, con los chicos, en tu propia vida. No te afanes, como dicen en Colombia. No tengas afán. Dios va a llegar contigo mientras tú estás aprendiendo. David tenía tiempo de juntar gente a su alrededor que pensaban como él, que creían como él y que amaban a Dios como él. Y estaban llegó un momento donde estaban dispuestos a morir por él. Tremendo. Pero sin ellos hubiera sido imposible gobernar después. En el lugar donde estás, cierra tus ojos y habla con el Señor. יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך. Padre en el cielo, Padre en el cielo, santo tu nombre es. Venga tu reino, tu voluntad. Padre del cielo, santo tu nombre es. Venga tu reino, tu voluntad. En la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך. Dilo conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, Gracias por haberme hablado hoy. gracias por haberme hablado hoy. Gracias por el llamado que tú me has dado. Gracias por el llamado que tú me has dado. Gracias, Señor, por las enseñanzas. Gracias, Señor, por las enseñanzas. Cada uno de ellos. Cada una de ellas. Señor, ayúdame Señor, ayúdame a caminar como lo hizo David. a caminar como lo hizo A David. esperar donde había que esperar. A esperar donde se tenía que Y a rezar. lanzarse donde había que lanzarse. Y lanzarse donde se tenía que lanzar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu palabra es firme. Que tu palabra es firme. Y lo que tú harás conmigo Y lo que tú harás conmigo está cementado en el cielo. está cementado en el cielo. Y lo que sucede en el cielo Y lo que sucede en el cielo sucede aquí en la tierra. sucede aquí en la tierra. Te amo, Jesús. La tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. En el cielo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Dios te bendiga. No te olvides, Dios tiene planes con tu vida. Dios te ama y tiene planes contigo. Descúbrelos y comienza a seguirles con esas 8 enseñanzas que has escuchado hoy.
Te amamos y te deseamos una semana súper bendecida. Y espero verte el próximo domingo. O a lo mejor en las células, si estás reunido con nosotros en las células. Te amamos y un abrazo grande. Chao, 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 chao.